Tras 3 sesiones de entrenamientos libres ha tenido lugar la clasificación en el Gran Premio de los Países Bajos. Una clasificación que dio comienzo con lluvia y que ha ido transicionando hacia seco. Una clasificación que ha habido muchos incidentes, como había sido de antaño y como han sido estos entrenamientos libres, donde hemos tenido varias interrupciones y donde ha habido varias sorpresas. Así que vamos a hacer el resumen a esta clasificación del Gran Premio de Países Bajos. Dando comienzo, pues bueno, como estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla, ya a punto estaba de llover. Dio comienzo la clasificación estando muy cerca de la lluvia y ya más adelante ya veremos cómo acabó cayendo un chaparrón, con además la marea naranja que estábamos teniendo este fin de semana, todos apoyando a Max Verstappen, como ya sabemos, todos apoyando al mismo piloto, el piloto neerlandés que por supuesto era el favorito para llevarse este fin de semana. La sesión de clasificación dio comienzo ya con los neumáticos intermedios, porque estaba lloviendo, pero sí que la previsión meteorológica indicaba que iba a ir hacia seco, por lo tanto la pista iría mejorando y sería muy importante, todavía por lo menos en la Q1 y posiblemente en la Q2, hacer tu tiempo lo más tarde posible. Aún así veíamos a pilotos que en el primer momento cometían errores, como el propio Max Verstappen, el piloto local y favorito, que cometía un error y se iba largo en esta curva 1. También veíamos a ciertos pilotos que por problemas de visibilidad no veían al piloto que les venía por detrás, y en este punto Carlos Sainz, saliendo de boxes, casi deja a Oscar Piastri sin espacio. Justo estos dos pilotos fueron los que colisionaron en la última ocasión en el Gran Premio de Bélgica, quedando ambos fuera. Aquí estamos viendo en otra toma cómo Oscar Piastri se quedó en pista simplemente dos ruedas, el lado derecho de su monoplaza, y por los pelos no perdió el control del mismo. La sesión de clasificación, la primera, dio fin con pocas sorpresas realmente y pocos incidentes, simplemente fueron realizando vuelta tras vuelta tras vuelta, y acabó con los siguientes eliminados, con un Liam Lawson en última posición. Como era lógico, Liam Lawson ha entrado a la Fórmula 1 en este fin de semana en sustitución del Daniel Ricciardo, que ha estado accidentado en el Libres 2 y no puede conducir debido a tener una fractura en la muñeca, y le estamos viendo 20ª posición, un segundo por detrás de Valtteri Bottas. Únicamente ha tenido una sesión de entrenamientos libres, por lo tanto mucho más no se le podía pedir. 19º puesto para Valtteri Bottas, 18º para Kevin Magnussen, 17º para Esteban Ocon. Quizá aquí sí podríamos ya decir de la primera de las sorpresas, aunque no es muy grande, y ya en 16º lugar Guan Yu Zhou, quedando los dos Alfa Romeo fuera en esta sesión. Y muy destacable sobre todo comentar que Alexander Albon lideró la Q1. Alexander Albon era quien lideraba la Q1 y los Williams se mostraban como bastante favoritos. Este fin de semana iban realmente bien y ya lo estamos viendo nuevamente un Alexander Albon que a lo largo de la Q2 también llegaba a liderarla cuando todavía seguían los neumáticos intermedios. La sorpresa llegó, la primera de ellas en la Q2, cuando ya estaba en un punto final en la sesión donde no se sabía si era mejor poner los neumáticos de seco. Al final ninguno optó por ellos y quien cayó eliminado, quien se vio perjudicado por ese momento de indecisión, fue Lewis Hamilton. Hamilton, que había estado además durante toda la Q2 y la Q1 siendo bloqueado, que se ha quejado muchísimo tanto por Alonso como por Stroll, le ha pasado, finalmente cae en 13º lugar. También en un 10º puesto ha caído Lance Stroll, y con esto los dos Williams se lograban meter en Q3, sobre todo más sorprendente, más que Alexander Albon, que ya sabemos lo bien que lo estaba haciendo y lo estamos comentando. Logan Sargeant se metía entre los 10 primeros pilotos y de esta forma, ya fuese la que fuese su puesto de clasificación, va a ser el mejor puesto de salida que ha tenido desde que ha llegado a la Fórmula 1. Los eliminados en la Q2 fueron los siguientes, con un Nico Hülkenberg en 15º lugar, 14ª posición para Yuki Tsunoda, como ya os hemos comentado, la primera de las sorpresas, Lewis Hamilton, 13º, 12º para el otro piloto de los Alpine, Pierre Gasly, y 11º Lance Stroll, quedando así dentro de los 10 primeros pilotos tanto Logan Sargeant como Alexander Albon. Y la Q3 daba comienzo ya en un momento en el que sí que estaba para secos. Hubo ciertos pilotos que probaron a intentar el primer intento poner neumáticos intermedios, pero rápidamente acabaron poniendo los neumáticos de seco porque ya había carril seco y ya estaba sin además que lloviese nada. Vivimos además muy poca acción hasta que ya vimos el accidente de Logan Sargeant. Tenían que apretar al máximo, era el momento de la verdad, y Logan Sargeant perdió el control del monoplaza en la curva 2, yéndose contra las barreras, provocando este accidente al darse contra las barreras un retraso en el regreso de la pista muy elevado, más elevado de lo normal, pero sobre todo provocando que Logan Sargeant pues quedase fuera.
por supuesto, quedó sin ningún rasguño, pudo salir por su propio pie, está todo perfecto, pero al final saldrá en esa 10ª posición que sigue siendo su mejor puesto de salida desde que llegó a la Fórmula 1. Y el retraso, como os hemos comentado, fue tan elevado que vemos a pilotos incluso que ya cerraban los ojos esperando porque estuvieron más de 15 minutos a la espera de que se reanudase la sesión. Pero aquí estamos viendo ya a los pilotos hacer fila para conseguir salir de nuevo a pista, aunque tampoco duró mucho, porque nuevamente Charles Leclerc se golpeaba contra el muro, provocando de esta forma otra bandera roja y provocando otra interrupción. Con esto, antes de que Charles Leclerc se golpease contra el muro, casi todos los pilotos habían logrado cerrar vuelta, menos Fernando Alonso y Carlos Sainz, viéndose obligados a en el último intento tener que hacerlo perfecto porque era su único momento de clasificación. Charles Leclerc además se le vio también sentado en esa silla recordándonos a Fernando Alonso en Brasil, y la Q3 ya dio fin con el último intento que tuvieron después de que se reanudase la sesión, y el que estáis viendo en pantalla, Max Verstappen se logró llevar una nueva pole. Se ha llevado, lo veníamos hablando desde que antes de llegar a Zandvoort, se ha llevado las 3 poles que ha habido en Zandvoort desde que el circuito regresó a la Fórmula 1, y por ahora se ha llevado las 2 victorias. Veremos mañana qué son capaces de hacer. Los resultados finales de esta clasificación fueron los siguientes, con un Max Verstappen en esa primera posición como estamos comentando, Lando Norris a más de medio segundo queda en segundo lugar, George Russell, que le costó mucho los libres 1 y los libres 2, en el día de hoy se ha mostrado muy fuerte y acaba quedando tercero, cerca de Lando Norris pero alrededor de 2 décimas de diferencia. Alexander Albon completa el buen día para Williams consiguiendo clasificar cuarto, y no ha sido tercero por los pelos porque Russell se lo ha conseguido arrebatar en el último momento. Fernando Alonso queda en 5ª posición, 6º lugar para Carlos Sainz, 7º para Sergio Pérez, 8º lugar para Oscar Piastri y 9º y 10º para los 2 accidentados, Leclerc 9º y en 10ª posición para Logan Sargeant. Esta ha sido la sesión de clasificación que hemos tenido en el día de hoy en el circuito de Zandvoort. Una clasificación con muchísimos accidentes, como estamos viendo, y con alguna que otra sorpresa que debemos de comentar. Lo que no es sorpresa es un Max Verstappen que logra una nueva pole. Ya se ha conseguido llevar las 3 poles que ha habido en Zandvoort, se ha llevado las 2 victorias anteriores, veremos en el día de hoy. Era el favorito, bien arropado además por toda su afición, y ya se le había mostrado muy fuerte, pero en un circuito donde la vuelta es 1 minuto 10, sacar más de medio segundo al segundo piloto, sin lugar a dudas, es un vueltón el que ha logrado hacer Max Verstappen. Este es su circuito, se lo sabe como anillo al dedo, por supuesto, pero es que ha sido espectacular. Ya no solo eso, a su compañero de equipo le ha sacado 1 segundo con 3 décimas. 1,3 décimas, 1 segundo, 3. No tiene sentido lo que ha logrado hacer Max Verstappen. Y un día más, Lando Norris consigue destacar muchísimo. Viene de un último mes que tuvimos anteriormente del parón de vacaciones muy bueno, pero es que hoy nuevamente lo consigue. Después del día de ayer, que a McLaren no se les vio tan fuertes, yo ya os comenté que me esperaba, por supuesto, que McLaren fuese a rendir mejor, y estamos viendo un Lando Norris que le ha metido también 7 décimas a su compañero de equipo. Muy bien lo ha hecho, y ha sido el único piloto que ha podido estar algo cerca, tanto con la lluvia como en seco, de Max Verstappen. Pero es que aún así no ha sido suficiente porque se ha quedado a medio segundo. Aún así él incluso tiene 2 décimas de ventaja con respecto al siguiente posicionado, muy fuerte, que viene también el piloto británico. Y en tercer lugar, el otro piloto británico, Russell, que no hizo ayer un gran día. Ayer salió quejándose también del monoplaza, no llegó a estar entre los 10 primeros pilotos. Ya en los libres 3 en mojados había mostrado fuerte, durante la clasificación en mojado lo había hecho también, pero llegados ya al momento de seco lo ha vuelto a hacer. Muy bien el día de George Russell, que consigue clasificar muy por delante a su compañero de equipo, que ha caído en Q2, y además ser esa opción para quedar en ese tercer puesto. Y sobre todo, yo diría que la mayor de las sorpresas, pese a que obviamente que caiga Hamilton en Q2 es una sorpresa mayúscula, la mayor de las sorpresas es lo bien que lo ha hecho Williams, espectacular con ese 4º puesto de Alexander Albon, pero es que hasta el 10º puesto de Logan Sargeant, si hubiera completado la Q3, sería muy buen puesto de clasificación porque es su mejor puesto de clasificación desde que ha llegado a la Fórmula 1, como hemos comentado, el piloto estadounidense que tiene una oportunidad de oro además para conseguir sus primeros puntos en Fórmula 1, en un circuito donde Williams está demostrando ir fuerte. Ya habíamos dicho que en este circuito Williams podía ir bien, pero yo no me esperaba tal rendimiento. Por supuesto, en carrera deberían de descender un poco, pero es un circuito donde además se van a poder defender porque es complicado los adelantamientos. Si consiguen además, yo intentaría apostar, si fuera ellos, a una estrategia, a una única parada, y ya que te tengan que adelantar, porque además Williams sabemos que es uno de los equipos que suele rendir mejor a una única vuelta. Y en quinto lugar hemos visto a Fernando Alonso que ha tenido que hacer el último intento con neumáticos usados
forzados, porque las banderas rojas ha hecho que nunca pudiera llegar a cerrar vuelta con los neumáticos nuevos y ha acabado quedando en ese quinto puesto. Es muy buena posición, aún así ellos han estado pujando para el ritmo de carrera, para el ritmo para mañana. Eso nos lo contó ayer Pedro de la Rosa, que lo estuvimos viendo, y que habían estado enfocando todo el viernes a conseguir mejorar el ritmo de carrera. Han venido muy motivados en cuanto a las mejoras, así que veremos si mañana consiguen materializarse. El quinto puesto sigue siendo muy bueno y muy prometedor después de lo que habíamos visto en las últimas 4 carreras anteriores. Poco más podemos comentar, sí que podemos llegar a decir que los Ferrari han mejorado con respecto a lo que habíamos visto en el día de ayer e incluso lo que habíamos visto en los libres 3, aunque un Carlos Sainz queda sexto, ha estado cerca de quedarse Leclerc primero en Q1, luego ha estado cerca Sainz de quedarse en Q2, luego al final han conseguido pasar los dos, pero Leclerc ha cometido el error y saldrá mañana noveno. Sainz sigue saliendo sexto, que no es la mejor posición de salida, pero bueno, dentro de lo malo, como lo vimos ayer, han podido mejorar bastante. Poco más podemos comentar de lo que hemos visto en esta sesión de clasificación, así que dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todo lo que hemos visto, quién creéis que va a ganar mañana, dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente.